Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicas. Entonces, vamos a empezar con una introducción de un poco de la teoría para que también puedan conocer y sepan de lo que igual van a ser sus informes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar con medidas y cifras significativas. Aquí un pantallazo más que todo de lo que se resume en el manual que les ha mandado también el ingeniero. Y bueno, aquí tenemos una magnitud y su unidad, ¿no ven? La magnitud es una propiedad cuantificable, es decir, que podemos nosotros medir, ponerle un número. Y la unidad nos va a indicar de qué es esta magnitud, ¿verdad? O sea, me refiero a que esta unidad, por ejemplo, nos representa la aceleración de la gravedad, ¿sí? ¿Qué es una medida? La medida es la técnica experimental con la que nosotros vamos a obtener esta magnitud. De acuerdo, nosotros vamos a poder medir las magnitudes con diferentes tipos de medida, ¿no ve? La longitud, por ejemplo, se mide con una regla, pueden medir, con un flexo, etcétera. También tenemos medidas directas, que como les digo, es con una regla, así prácticamente lo leen directito, y las medidas indirectas, donde nosotros tenemos que hallar dos valores o uno en todo caso, que sería en este caso el volumen, ¿no ve? Tenemos diámetro y altura, por ejemplo, y de una forma indirecta calculamos el volumen. También tenemos que conocer qué es el valor verdadero, ¿ya? El valor verdadero dice que es cualquier valor que se obtiene por medición perfecta, ¿de acuerdo? Y esto, por ende, es de naturaleza indeterminada. ¿Qué se refiere? Nosotros no podemos medir algo con exactitud, o sea, algo perfectamente, porque nuestros instrumentos de medida siempre van a tener cierto grado de error, ¿ya? También tenemos este concepto de exactitud. ¿Qué nos dice la exactitud? Nos dice, señala el grado en que un valor experimental es como XY, digamos, o un promedio se acerca al valor verdadero. Ya ahorita vamos a ver con un pequeño gráfico. Y la precisión nos dice que es cuánto se aproximan los valores experimentales entre sí. Y por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden ver acá, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el centro está el valor verdadero, ¿ya? En esta de acá abajo, nosotros podemos ver que tiene una alta precisión. ¿Por qué? Porque estos tres puntitos, o sea, las medidas están muy cerca entre sí y una alta exactitud. ¿Por qué? Porque están cerca del valor verdadero, ¿no ve? Que es el centro. En este caso de aquí arriba, nuestra precisión es alta porque otra vez los puntitos o las medidas están cerca, pero entre sí, ¿de acuerdo? Mientras que no están lejos del valor verdadero. Entonces, por eso dice una exactitud baja. Y bueno, para una precisión, como está este muy disperso, aquí claramente no hay precisión porque no están cerca las medidas entre sí y tampoco están cerca del valor verdadero, ¿ya? Y esta es precisa y exacta porque están cerca los valores y además están cerca del valor verdadero. Ya eso es para que puedan tener una idea de la diferencia entre exactitud y precisión. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos que tener conocimiento acerca de las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Son cifras que se obtienen de manera directa o indirecta, como les estaba mencionando al inicio, mediante una medición. Y estas cifras, ¿qué nos dice? Estas nos dice que los ceros, ¿no ve? Los ceros se cuentan cuando están hacia la derecha. Ahorita vamos a ver ejemplos. Aquí los ceros son cifras significativas, ¿de acuerdo? Esta CS es cifra significativa, ¿ya? Para abreviarlo. Y también las potencias de 10, ¿no ve? Cuando vemos notación científica, esas no cuentan como cifras significativas. Y aquí podemos ver unos ejemplos, ¿verdad? Estas cifras significativas, como les estaba diciendo al inicio, cuando están a la derecha, cuenta como cifra significativa a este lado, ¿no ve? Entonces tenemos 1 y 2. Aquí está la cantidad de cifras significativas, mientras que cuando está a la izquierda, en este caso, solo tenemos al 3, ¿de acuerdo? Porque estos 4 ceros no van a contar como cifra significativa, entonces por eso se lo coloca 1. En este caso tenemos al 4 y los dos ceros que vienen después cuentan también como cifra significativa. Y otra vez, como les decía, la potencia de 10 no cuenta como cifra significativa, entonces solo vamos a contar los números, ¿ya? Listo. El redondeo, ya, aquí un pantallazo igual, es cuando nosotros vamos a descartar cifras significativas, ¿de acuerdo?
Y aquí tenemos, ya saben, las condiciones. Cuando tenemos menor a 5, lo redondeamos sin aumentar el valor anterior, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo. Cuando son mayores a 5, nosotros tenemos que aumentarle una unidad, ¿de acuerdo? Ah, bueno, aquí miren, este es 7,999. Ustedes si lo quieren redondear y les piden, digamos, tres cifras significativas, o sea, que lo redondeen una sola vez, tienen que colocar este cero y este otro cero aquí para que tengan la cantidad de cifras significativas que les está pidiendo. Y bueno, y tenemos también el caso cuando es igual a 5 y cuando es par, se mantiene. Cuando es impar, el que va antes del 5, tienen que aumentar una unidad. Listo. Tenemos las operaciones con medidas. A ver, ¿qué nos dice estas operaciones? Son operaciones aritméticas, ¿de acuerdo? Suma, resta, multiplicación y división. Y aquí nos está hablando de que tienen que tener la misma cantidad de cifras significativas dependiendo a las condiciones que nos den. Por ejemplo, en la adición y sustracción, ¿qué es lo que se hace? Se redondea al que tenga menor decimal, ¿de acuerdo? Menos decimales. Y después se opera. En la multiplicación dice que primero operamos y después nosotros tenemos que redondear a las cifras significativas, al número que tenga menor cifras significativas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Aquí está, por ejemplo, para la adición y sustracción. Este nos dice, digamos, calcular la temperatura final de un cuerpo si tiene una temperatura inicial de 25,4, aumenta a 15,06 y disminuye. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra ecuación que vamos a usar, verdad? Como hacíamos en el prefa, temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial. Aquí nos dice aumenta, entonces va a ser más y después disminuye, menos. Entonces, ¿qué hago? Miren, como aquí nos dicen adición y sustracción, tenemos que redondear a la posición decimal del que tenga menos decimales. En este caso, la temperatura inicial, ¿no ve? Que tiene solo un decimal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a redondear a un decimal. Y aquí está, mira, este se mantiene, este otro redondeo como se debe, y este otro igual estoy redondeando a un decimal, ¿no ve? Aquí este 7 que es impar, que viene antes que el 5, aumenta en una unidad. Bueno, simplemente reemplazo, hago la operación y ya voy a tener mi temperatura final. Ahora para la multiplicación. Aquí nos dice hallar el volumen de un cilindro y nos da su radio y su altura. ¿Qué hacíamos primero? En este caso nosotros tenemos que operar primero. Claro, necesitan conocer el volumen del cilindro y aquí vamos a operar, ¿no ve? Simplemente he reemplazado los datos y después tengo que, ¿qué nos decía? Tengo que yo contar las cifras significativas, el que tenga menor cifra significativa. Ya, a ver, yo cuento aquí, 1, 2, 3. Recuerden que este 0 no cuenta, ¿de acuerdo? Porque está a la izquierda. Y aquí tengo 1, 2, 3, o sea, prácticamente ambos tienen 3. Entonces mi resultado es 1, 2 y 3, con tres cifras significativas, 1,39. ¿Ya? Esas son las operaciones. Ahora el tratamiento estadístico de datos. En aquí es donde vamos a ver cómo tienen que hacer para sus informes. ¿Qué nos dice esto? Cuando nosotros hacemos la medición de algún cuerpo, de acuerdo, o sea, sacamos la medida, ¿no ve? De algo, siempre va a existir errores. Como les decía, bien, el instrumento no está bien calibrado o nosotros mismos vamos a tener errores al medir. Entonces necesitamos aplicar ciertas técnicas estadísticas para hallar ese error que nosotros vamos a tener cuando midamos algún cuerpo, alguna masa, etcétera. ¿Y qué vamos a usar entonces? Vamos a usar el grado de incertidumbre. Como les decía, ningún instrumento es totalmente exacto, entonces consigo lleva siempre un error. Y se lo representa con esta fórmula, ¿de acuerdo? X va a ser cualquier medida que nosotros vayamos a tomar, va a ser igual a su media aritmética y más menos su error, ¿de acuerdo? Eso es. Y vamos a ver, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver, como les decía, la media aritmética, desviación estándar, intervalo de confianza y aquí los diferentes errores que vamos a tener, ¿de acuerdo? El absoluto, relativo y el relativo porcentual. Y ahora sí. Aquí, a ver, ¿qué es la media? La media ya tengamos, seguramente en el laboratorio han sacado algunos datos, entonces imagínense que son esos datos, ¿de acuerdo? Vamos a tener un dato, dos datos, tres datos, n datos, ¿de acuerdo? Es un conjunto de medidas.
la media aritmética va a ser el valor más probable. ¿Y cómo determinamos? Es simplemente la sumatoria de todos estos datos dividido entre el número de medidas, ¿sí? Si aquí si he medido 5 veces, entonces aquí va a ser dividido entre 5. ¿Qué más? La desviación estándar nos indica la dispersión de las medidas. Es como hemos visto, ¿no ve? En precisión y exactitud, los puntitos, qué tan alejados estaban entre sí. Entonces, mientras la desviación estándar sea más pequeña, significa que están más juntitas, ¿entienden? ¿No ve? Es como si eso fuera una tipo de distancia que tienen las unidades que están separadas entre sí. Ya, entonces esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para hallar la desviación estándar. Y aquí un ejemplo. A ver, ¿qué nos dice aquí? Nos dice determinar la media y desviación, estas dos que hemos visto anteriormente. Si en una fábrica de frutas en conserva se extrajeron 7 frascos con el propósito de obtener la masa de estos. Y aquí nos dan los datos, ¿ya? N ya les dije es el número de medidas. Aquí tenemos 7, ¿de acuerdo? Son 7 frascos. Y aquí están cada masa que tenemos de los frascos. Entonces, ¿qué hacemos? Para la media, como hemos dicho, si son 7, aquí vamos a reemplazar masa 1, masa 2, hasta la masa 7. Y simplemente tienen que reemplazar los datos y así van a hallar la media. Ahora recuerden que esto, como les está dando aquí en con cuántas cifras significativas. Aquí tenemos 4, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta es de esta forma. ¿Sí? Ustedes tienen que redondear a 4 cifras significativas, ¿de acuerdo? O al que tenga menor decimal, ¿no vemos? Eso hemos visto hace ratito. ¿Ya? Entonces, así tienen que ir redondeando, ¿de acuerdo? Después, para la desviación estándar, tengo la fórmula. Ahora, ¿cómo reemplazo en esta fórmula? Fíjense que esto simplemente es una sumatoria, como era lo que era aquí arriba, ¿no? Veo una sumatoria. X y va a ir variando, pues va a ser X1. ¿Y qué es X1? O bueno, en este caso va a ser masa 1, ¿no veo? Ya que tenemos masa 250,5 menos el promedio, entonces menos 250,4. Aquí está. Aquí yo le he puesto 36, que era el anterior. Bueno, yo le he redondeado, ¿no ve? Aquí está, de esto era, le he puesto de esta forma, pero aquí tienen que ponerle 0,4, pero no iba a variar mucho, ¿de acuerdo? Bueno, entonces así tienen que ir reemplazando y si se dan cuenta ahorita, chicos, estos cálculos son un poquito largos y ahorita igual vamos a ver cómo tienen que hacerlo en la calculadora, ¿de acuerdo? Así que estén atentos con su calculadora porque vamos a hacer conmigo, yo les voy a mostrar dónde tienen que entrar para hallar todos estos valores sin que estén calculando de esta forma, ¿ya? Pero para que vean que si por ahí no, su calculadora no es como las que resuelven de esta forma, tendrían que hacerlo de esta otra forma, ¿de acuerdo? Entonces ya, ¿cómo sale esto? A mí me ha salido este valor. Y ahora redondeando, cuando usamos de la desviación estándar, lo que se recomienda es redondear a 3 decimales. Ya, por eso aquí yo le he redondeado a 3 decimales. ¿Qué más? Ya, ¿qué más hemos dicho que íbamos a ver? Íbamos a ver el intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Esta es su fórmula. ¿Y qué es el intervalo de confianza? A ver, bueno, es prácticamente nos está diciendo de la medida que nosotros hemos tomado, qué tanto de error podemos tener hacia arriba y hacia abajo, por decirlo así. Y aquí vamos a introducir otro valor, que esta T de aquí que ven, es la T de student, que nosotros ahorita vamos a ver cómo se halla. Esto que era la desviación estándar, no se olviden, y N, que es el número de medidas. Y el error absoluto, ¿qué es el error absoluto? Es la diferencia entre el valor medio y el valor exacto. Pero como nosotros no conocemos el valor exacto, recuerden que este valor es muy difícil de conocer, no se usa esa relación, sino usamos esta otra relación que prácticamente es esta de aquí arriba, ¿sí? Este error de aquí es esta expresión de aquí. Y si otra vez se fijan, es este grado de incertidumbre, por eso nos dice, ¿no ve? Error de X, que es esto mismo, y bueno, por ende es esto mismo. El error relativo, aquí está la fórmula, que es nuestro cociente del error absoluto y la media aritmética. Y el porcentual, nosotros simplemente le tenemos que multiplicar 100%. Ahora, el ejemplo.
Nos dice determinar el error absoluto y el intervalo de confianza del anterior ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, del anterior que hemos hecho, a un nivel de confianza del 95%. Cuando les pida intervalos de confianza, les va a dar siempre un porcentaje, y eso en la guía igual han debido ver. Ya, el error absoluto. Es esta fórmula, he copiado la misma fórmula. Ahora, miren esto de aquí. Esto que yo lo he querido copiar tal y como está en lo que el INGE les ha pasado, que es la T sub C. Y esta T sub C, ¿cómo se encuentra? ¿Qué es? Es la intersección de la probabilidad, es esta P de aquí, y los grados de libertad, que es como una B curveadita, ¿ya? Y aquí otra vez lo he vuelto a desglosar qué son los grados de libertad. Los grados de libertad, aquí en lo que vamos a ver de la tabla, se representa como n menos 1. ¿Cuántos datos teníamos al inicio? ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior nos decía 7 frascos? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos son los valores, ¿no ve? Que nosotros tenemos para hallar el T de student en esta tabla. Lo que tenemos que hacer es hacer la intersección, ¿de acuerdo? Esto es como un X y, ¿no ve? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos gráficas colocábamos X, Y, ¿no ve? Y teníamos que buscar la intersección prácticamente. Entonces, lo mismo vamos a hacer, solo que en una tabla. Entonces, primero nos dice el 95%. Yo voy a agarrar en esta columna, ¿no ve? Aquí la marco. Luego me dice esta probabilidad es el 95%, ¿ya? Ahora este n-1 es esta b que justamente he puesto aquí, ¿no ve? ¿Qué me dice? n-1, 7 menos 1, 6. Ahí está. Y bueno, y la intersección es el t que yo tengo que usar, ¿ya? Entonces aquí está. Estoy reemplazando ese t que he hallado por la intersección, ¿de acuerdo? Aquí capaz les cambia al 99%, entonces agarran la otra columna o tienen otros datos, tienen que hacer la intersección. Ya. Y yo tenía mi desviación estándar anterior, y que yo normalmente se recomienda usar de 3 a 5 decimales, ¿de acuerdo? Para reemplazar en las formulitas. Raíz de n. Al final no va a variar mucho, se van a dar cuenta. Y bueno, haciendo el cálculo nos va a dar 0,78, entonces con 5 decimales, ya yo le he copiado. Y el intervalo de confianza, entonces es esta misma fórmula, ¿no ve? No se estén perdiendo. Igual vamos a resolver un ejercicio más adelante, así directo. Ya, entonces, ¿yo qué hago? Tengo que reemplazar, miren, aquí tengo que reemplazar la media, ya en esta X barrita, y aquí está, mi media anterior que yo tenía era este valor, ¿de acuerdo? Lo he copiado así con más decimales para que vean cómo después tienen que poner el resultado. Y bueno, y aquí he copiado mi error. No se olviden que esto está en masa, entonces ustedes siempre tienen que ponerle la unidad. Ya miren, aquí esto tendría que ser M en vez de X. Ya eso vamos a corregir luego. ¿Sí? Porque tienen que ponerle la unidad. Entonces, ¿qué nos dice? En un intervalo de confianza, lo apropiado es redondear el error absoluto a una cifra significativa. Y la media hasta que esta posición llegue a esta cifra, ¿ya? Entonces, ¿a cuánto tengo que redondear este error? Porque el error es lo que me va a dictar el, el este, cómo voy a marcar mi respuesta. Ya yo voy a redondear este 7 a 8, ¿no ve? Ahí está. Y como entonces me dice una cifra significativa, yo necesito que este esté a la altura de este prácticamente, entonces yo le voy a aumentar, le voy a redondear hasta un decimal. Ya. Bueno, entonces esta sería la respuesta, ¿ya? Estas cositas que están aquí escritas, todo eso está en el manual que el INGE también les ha pasado, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, otra vez vuelvan a revisarlo, pero yo aquí lo he sacado lo más resumido que se ha podido, ¿ya? Ahora sí, hablaremos a ver un poco de su laboratorio del que tenían que hacer y prácticamente de los demás laboratorios va a ser casi muy parecido. Entonces, el laboratorio que han hecho es ácido-metrología, ¿verdad? Aquí yo he sacado un screenshot a los datos. Y bueno, yo no sé qué datos les ha dado el INGE, pero miren, yo he asumido estos datos, ¿de acuerdo? He asumido datos para la tabla 1, para la tabla 4 y para la tabla 3, ¿sí? Entonces, con estos datos que yo me he dado, o sea, prácticamente yo he buscado así información
vamos a resolver y vamos a ver cómo es lo que tienen que hacer para su informe, ¿ya? Antes de continuar, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta para que ya cambie las diapositivas? Vamos a hacer lo voy a cambiar. Ya voy a dejar de compartir esta pantalla. Ya, voy a entrar igual para que hagamos aquí. Ya, necesito que me confirmen si se ve la pantalla. Sí se ve, sí. Ya, entonces, prácticamente yo aquí he copiado esos datos, como les he dicho, que me he dado, ¿no ve? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A ver, yo ahorita tengo también la guía a la mano, vamos a ver un poquito. ¿Qué nos dice? A ver, miren, en el tratamiento de datos, a ver si me están siguiendo, dice, ¿no ve? En base a la tabla 1 de la hoja de datos, determinar el intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces, ¿qué era el intervalo de confianza? A ver, vamos a ver. Intervalo de confianza. ¿Se acuerdan que era? A ver, voy a escribir igual aquí la fórmula, ya con otro color, verde. Era así, ¿no ve? X, o bueno, X prima, no prima, X la media, más la T de student, desviación de X, sobre la raíz de N. ¿No ve? Así era el intervalo de confianza. Ya, ahora, bueno, yo esto voy a adecuarlo solo para el diámetro externo de la arandela, ¿no ve? Que era una arandela lo que tenían que medir ¿y qué es, no ve? Lo único que tienen que hacer es adecuarlo así, ¿no ve? En vez de X tienen que poner el diámetro externo, entonces todo va a ser diámetro externo. Promedio, la T se mantiene, la desviación del diámetro externo y raíz de N igual se mantiene. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos piden, ¿no ve? En el tratamiento de datos. ¿Qué más? Yo necesito, a ver, ¿qué necesito primero? Necesito hallar primero esta parte del promedio, ¿ya? Ya, a ver, el promedio, ¿cómo se hallaba? ¿Se acuerdan que era la sumatoria, ¿no ve? Esta que parece S, o bueno, esa es una sumatoria, que son de todas así, ¿no ve? Sobre N. Ahora, ¿cómo vamos a hallar este valor sin estar reemplazando todos estos datos? Porque si ustedes, claro que si digamos su calculadora no da para esto, tendrían que estar reemplazando, ¿no ve? ¿Cuánto es de uno? Entonces aquí yo tengo que es 52,20 más 52,03 más hasta llegar, ¿no ve? Hasta el último, así, ¿no ve? Así tendrían que estar reemplazando. ¿Sobre cuánto? Sin n es 5. ¿Ya? Ahora, antes de continuar, vamos a ver la calculadora. ¿Qué tal? ¿Ven la calculadora, no ve? Ustedes, no sé si tienen la misma calculadora, pero esta es la calculadora que resuelve, que nos va a ayudar a resolver, o sí, prácticamente más directamente esta parte de los datos. Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que entrar a mod, tiene que aparecer esta parte. ¿Y ustedes qué tienen que buscar? Este stat, ¿de acuerdo? A ver si me siguen con sus mismas calculadoras para que encuentren. ¿A dónde he entrado? He entrado a mod, otra vez a stat. Entonces, ¿yo qué pongo? Pongo la tecla número 2. Como yo tengo una sola columna, que es el diámetro externo, voy a agarrar el número 1, ¿de acuerdo? Porque me dice una variable, ¿de acuerdo? Entonces, 1. Aquí está. Y en aquí voy a copiar lo que eran mis datos. Ya. Bueno, nos dice que en 10 minutos va a acabar. Cuando termine, chicos, van a entrar al mismo enlace, por favor. ¿Sí? Ya, entonces aquí ya tengo, ¿no ve? Tengo la calculadora y tengo los datos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, prácticamente voy a meter estos datos en la misma, ¿ah? Aquí a la calculadora, ¿de acuerdo? Ustedes hagan lo mismo, lo más, para que no nos atrasemos, ¿sí?
para que vean cómo se hace esto bien. Si tienen su calculadora de esta forma, lo pueden hacer bien rápido. Ya, entonces hasta aquí, miren, ya he colocado los 5 datos, ¿no ve? Aquí igual tienen la N para que ustedes se den cuenta si son los 5 datos que tenían al inicio, los mismos 5, tienen que copiar. Una vez que terminen de haber copiado todos los datos, que tienen que poner esta AC, ¿ya? No se ha borrado, no se ha hecho nada y tiene que aparecerles, mira, aquí este stat que hemos entrado al inicio. Después, ¿qué tienen que colocar? Tienen que colocar Shift 1, ¿de acuerdo? Shift 1. ¿Y qué yo necesito? Necesito las variables, ¿de acuerdo? Este 4 son las variables. Y aprieto 4. Aquí me puede dar n, que ya hemos visto que es el número de medidas. Y aquí está el promedio, ¿ya? Entonces yo aprieto 2, igual. Y aquí está. Tengo este valor, que es mi promedio. Ya, a ver, lo voy a anotar aquí porque ya después voy a salir. A ver, hasta ahí han hecho conmigo, chicos, porque recuerden que esto después les va a servir para lo que vayan a hacer más antes, o más después, mejor dicho. Y Oxy. Ya, muy bien. Entonces, ya tengo hasta ahí mi promedio. Ahora, para la desviación estándar, voy a ir al mismo lugar. Shift 1, variables, que era 4, y la desviación es esta de acá. Esta S, ¿no ve? La desviación es S. Entonces, 4, igual. Y me da la desviación estándar. Sí, entonces yo me anoto, yo me voy a anotar aparte, ¿de acuerdo? Ya. Hasta ahí ya tengo esos dos valores. Y como les dije, ya no es necesario si tienen esta calculadora que vayan a reemplazar en las fórmulas porque ya lo tienen ahí directito. Y lo mismo pueden hacer para todos estos, ¿de acuerdo? Tienen que llenar así en columna, hacer AC, otra vez esta AC, y después tienen que buscar esas variables. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, continuaremos. Voy a volver a la otra pantalla para que sigamos haciendo el ejercicio. Aquí eran, ¿no ve? Entonces ya, yo ya tengo la desviación, digo, el promedio que yo me he anotado, que era 52,23,238, ¿ya? Como les estaba diciendo, esto lo tienen que redondear de la forma correcta. Aquí, ¿cuántas cifras significativas tengo? Digo, ¿cuántos decimales? Tengo 2 decimales. Ya, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser promedio redondeando 52,24, ¿de acuerdo? Listo. Hasta aquí ya tengo este valor. Vamos por el siguiente. También ya tengo la desviación, ¿de acuerdo? Que he hallado SD. Bueno, a mí, como les dije, me han anotado, salía así, 34,1. Y bueno, redondeando a 3 cifras significativas, que es lo que... ¿Por qué a 3 cifras significativas? Porque se considera que 3 cifras significativas nos dan buena información de la propagación, o sea, de estos valores que nosotros hemos sacado. ¿Ya? Hasta aquí, ¿qué tengo? Con solo la calculadora he podido hallar la media del diámetro y la desviación estándar. ¿Qué necesito ahora hallar? Necesito hallar esta T de student. Eso nomás, ¿no ve? Porque recuerden que N, ¿cuánto vale? Aquí vale 5. Sí, esta tabla lo he sacado de como les dije, el Inge les ha mandado, no veo, un manual. De ahí mismo estoy sacando, no es nada que no puedan encontrar, está en el Classroom. Ya, ahí se ve, ahí está bien. Ya, entonces, otra vez, según la guía, me dice que necesito cuánto, el 95% de confianza, ¿ya? N, ¿cuánto es en mi caso? En mi caso es 5. Entonces, esta, como les decía, la varianza, que es como una B, es 5 menos 1. Eso me da 4. Y yo eso tengo que intersectar en aquí, ¿no ve? Aquí 95% y la varianza es 4. A ver, intersectando así,
me da ese valor. Sí, que si no se ve bien es el 2,776. Ya, entonces yo ya tengo ahí, con la intersección, he podido hallar el T de student, ¿no ve? Que como ya les he dicho, bueno, se lo representa de esta forma con la probabilidad, coma, n-1. Sí, así es más fácil para que recuerden. 2,776. Ya, hasta ahí ya tengo, ya hallado esta T. Y lo único que voy a hacer ahora va a ser hallar esta parte de aquí, ¿no? Ve que va a ser prácticamente el error, pero para no estar haciéndolo más tan grande, voy a reemplazar solo en aquí arriba, ¿de acuerdo? En, aquí estoy escribiendo. N, ¿sí? Para que no se me haga más largo, ¿de acuerdo? Entonces, T, ¿cuánto era? 2,776 por la varianza, digo, la desviación estándar. Ya, yo aquí voy a escribirlo con 5 decimales, como les decía, es para más precisión, ¿no ves? Esta de acá que tenía al inicio, pero al final igual voy a tener que redondear, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué me da? ¿Qué me da? A ver, ustedes que tienen igual sus calculadoras a la mano pueden sacar. N5. 5. A ver, a mí me da, voy a copiar con 5 decimales, ya, pero luego lo voy a redondear igual. Sí, eso es lo que me da en acá. Ahora reemplazando en el intervalo de confianza, ¿cómo va a ser? Si yo reemplazo, ¿qué va a ser? El diámetro exterior, ¿cuál es el promedio? 52. Ah, ya. Sí, ¿se acuerdan que lo que nos decía es que nosotros tenemos que dejar este valor en una cifra significativa, ¿no ve? ¿Se acuerdan que hemos visto arriba? Entonces, si redondean esto, va a ser prácticamente 0,2, ¿de acuerdo? Es lo más recomendable. ¿Y qué más? Entonces, yo voy a tener que expresar esto con un decimal. Sí, bueno, y así. Ya aquí he copiado esto, no ve de aquí, pero lo he copiado ya con un decimal porque eso es lo que me dice en la parte de teoría. ¿Ya? Y hasta aquí, esto va a ser prácticamente mi respuesta. ¿Para qué? Para el intervalo de confianza. Auxilias unidades. Sí, exacto. Las unidades, ¿ven? Aquí no se van a olvidar la unidad que tienen que... A ver, vamos a ver. Ya aquí sí es 2. ¿Qué unidades aquí? Paréntesis. Aquí no ver a milímetro. Ya, entonces, ¿qué hemos dicho? Esta es la respuesta, ¿de acuerdo? Prácticamente este es el intervalo de confianza. Ya a ver, mm, un pequeño repaso. ¿Qué hemos hecho? Bueno, nosotros ya conocemos que el intervalo de confianza se lo representa de esta forma. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que llevarlo, claro, a la forma de la medida que están utilizando, ¿no ve? Por eso yo lo he transformado todo a diámetros. ¿Qué más? Para no estar usando las fórmulas para hallar el promedio, ¿no ve? Esta media y la desviación estándar, he usado la calculadora, directito en la calculadora y he hallado estos dos valores, este y este. Luego yo lo he redondeado, ¿sí? Dependiendo a lo que hemos visto en la primera parte, ¿no ve? Nos decía que al menor decimal, aquí por eso lo hemos puesto hasta el 2, y para desviación estándar se recomienda siempre 3 decimales o 3 cifras significativas. Luego hemos hallado el T de student, ¿no ve? Que es esta TC, que está aquí arriba. Y luego hemos intersectado en nuestra tabla. ¿No ven esta tabla? Sí. No se olviden que siempre tienen que restarle 1 para intersectar en la tabla, ya que esto es los grados de libertad, ¿sí? O la varianza. Y nada, hemos intersectado, hemos hallado el valor y luego hemos reemplazado para hallar este error, que es lo que yo he puesto, ¿no ve? Aquí en círculo, en semicírculo. Y luego solo
reemplazar confianza. ¿Por qué he puesto a una décima? Porque en teoría me dice que para intervalos de confianza se recomienda dejarlo con una cifra significativa, ¿ya? Entonces, como yo estoy dejando este uno, no puedo dejar el diámetro, el promedio con 2 porque me está diciendo que mi diámetro promedio ha sido más preciso, o sea, tiene más números, ¿no ve? Porque si ustedes se dan de cuenta, si yo dejo con 2 estoy diciendo solo que aquí le falta un poco de precisión, digamos, por decirlo así. Entonces, por eso yo tengo siempre que redondear al que tiene al más bajo. Ya, y bueno, no se olviden las unidades que casi nos lo comemos. Y eso es, chicos. Así ustedes tienen que hallar, cuando les pidan, ¿no ve? Hallar el intervalo de confianza del diámetro externo. Siempre les va a dar el nivel de confianza, ¿no ve? Del 95%, ¿sí? Estos números de aquí arriba. Y bueno, dice anotar el error absoluto del diámetro y calcular sus errores relativos y porcentual. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? A ver, voy a hacerlo un poco más chiquito, ya para que nos dé un poco de espacio. Hasta aquí este es el intervalo de confianza, pero me piden, ¿qué más me pide? Me pide el error, ¿sí? El error me pide. Entonces, ¿cuál es el este? ¿Cuál es el error absoluto? Arriba igual pueden volver a revisarlo o en las diapositivas que les voy a pasar, igual pueden revisar, pero ¿qué era el error absoluto? Esto era X, la T de student por la desviación estándar y N. Bueno, aquí ustedes ya van a tener que tener un poco más de cuidado, ¿no ve? Yo estoy acostumbrada con la X, pero cuando ustedes tengan de una medida, le tienen que poner, ¿no ve? Error del diámetro va a ser en este caso, ¿no ve? Ese es mi error absoluto, que es prácticamente lo que hemos hallado hace un ratito, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es mi error absoluto? Para el error absoluto yo voy a dejar con 3 decimales, ¿sí? Me da más precisión, me da más datos prácticamente, y era este de aquí, ¿sí? Por si se están perdiendo, que es lo mismo, ¿no ve? Eso ya he calculado hace ratito. Ya, ese es mi error absoluto. Error absoluto. Luego, ¿qué más me dice? Me dice mi error relativo. ¿Qué era el error relativo? Era una E en carta, digámoslo así, o epsilon, que va a ser mi error absoluto sobre el promedio, ¿no ve? Entonces aquí simplemente ustedes van a tener que reemplazar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el diámetro? Aquí me da 52,24. Bueno, ya y con eso van a tener su dato, ¿ya? Y va a ser, ¿qué más? Mi error porcentual. Bueno, a ese error porcentual simplemente ¿qué van a hacer? Le van a multiplicar por 100, ¿no ve? Para que tengan su error porcentual y ya va a estar. Hasta ahí ya se repite, ¿no ve? Tienen que hacer lo mismo para la tabla 3, si se han fijado, ¿no ve? De la misma forma, ¿ya? Ahora yo quería preguntarles algo, chicos. El INGE les está pidiendo en el informe que pongan el volumen. Chicos, ¿qué puntos tienen que hacer? A ver, díganme si no, ¿cómo les voy a ayudar? Si no me dicen. Henry, ¿estás ahí, Henry? Sí, Eso del informe, ¿me ayudas? Pues, ¿qué parte les ha pedido el INGE en el tratamiento? dice, no se realizará el punto 4 de tratamiento de datos. Ya, Y el ese es sobre el 3, tratamiento de datos, solo el 4 no nos pide. ya, Después ya, todo pero ya en hay el que... punto, ya, muy bien, sí. Ahora, en el punto 3, si han leído, chicos, dice con los resultados determinar el intervalo de confianza del volumen de la arandela. Eso igual les ha pedido, yo creo, ¿no? Si está en el punto Sí, 3. Sí, Auxi nos ha pedido eso. Ya. Eso es, bueno, ahorita se los voy a hacer un pequeño ejercicio ya de cómo se hace esa parte, pero eso es ya para más después que es propagación de errores. Ya ahorita, si se han dado cuenta, solo hemos visto algunas bases del tratamiento de datos, ¿no ve? Para propagación de errores ya hay que hacer
unos pequeños cálculos, así, incluir derivadas y esas cositas. Ya, a ver, vamos a hacer, voy a hacer hoy día, de acuerdo, solo para su informe, ¿ya? Pero igual la próxima vamos a ir avanzando más a detalle cómo se hace. Antes de pasar, vamos a ver un poquito acerca del punto 2, ¿de acuerdo? Acá sí me salto. El punto 2 dice probar el cálculo de ND. No sé si eso también han hecho, pero el cálculo se hace de esta forma, ¿de acuerdo? Eso todavía no le he aumentado en las diapositivas. Ya la próxima igual les voy a dar más, una introducción mejor de esa parte. Ya, entonces, ¿cómo se calcula el N, que prácticamente es el número de datos que nosotros tendríamos que hacer? ¿Sí? A ver, para que se den cuenta, nosotros, digamos, siempre vamos a hacer, digamos, la medida de algunos cuantos datos, ¿no ve? Así, ta, ta, ta. Ustedes no sé si han hecho 5 o han hecho menos, y hay una forma de saber cuántos datos deberíamos hacer, ¿de acuerdo? O sea, cuántas medidas deberíamos de tomar. ¿Eso por qué? Porque si yo tomo más medidas, ¿qué significa? O más datos yo voy a tener para que mi desviación estándar sea más pequeñito, ¿de acuerdo? Mientras más datos tenga, es mejor para mi experimento, ¿ya? Entonces, por eso también se calcula esta N, ¿de acuerdo? Que va a ser lo que yo debería tomar de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, simplemente vamos a despejar de las anteriores fórmulas que tenían. Y bueno, igual en el manual que tienen con el INGE está de esta forma, ¿sí? Ya. Entonces, miren, esto es de la desviación del diámetro externo, ¿ya? Esta desviación yo ya la tengo, ¿de acuerdo? He calculado antes. Este error, digo, esta media también la tengo y el error también lo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? A ver, ¿cuánto era voy a copiar los datos, ¿no ven? De los cálculos anteriores, ya, así, para que no tengan que hacer otra vez. Anteriores. ¿Cuánto tenía que era mi desviación estándar? A ver, voy a copiar o voy a ver. Ya, yo tengo que era 0,173, ya. Voy a copiar lo mismo, ¿de acuerdo? Porque eso yo ya he calculado antes. El error relativo es este, ¿de acuerdo? No se olviden. Ya, aquí me sale 0,0041. Bueno, sí, esto hago. Ya, pero van a tomarle este error como una cifra significativa. Entonces, ¿esto qué significa? Hasta aquí, ¿no ve? Hasta el 4. Ya, entonces voy a copiar eso. 0,004. Y también tenía mi media, que era ¿cuánto? 52,24. Ya aquí todo esto está en milímetros, ¿no ve? No se olviden las unidades ya, chicos. Eso en su informe siempre tiene que estar con unidades. Ya, entonces tengo todos estos tres de aquí. Esta T, otra vez, yo voy a sacar de la misma tabla, ¿de acuerdo? Es como que yo voy a hacer una suposición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir para TC hago suposiciones, ¿de acuerdo? Eso significa que yo voy a asumir, ¿de acuerdo? Hago suposiciones. ¿Cómo voy a hacer eso? Denme un cachito, voy a tener otra vez esta imagen porque necesitan siempre esta tablita, ¿de acuerdo? Van a ustedes necesitar bastante. Ya. Ya, entonces, miren, yo voy a darme una T arbitraria, ¿de acuerdo? Eso siempre van a tener al 95% porque ese es su nivel de confianza, ¿de acuerdo? Eso no va a variar. Este siempre se va a mantener. Lo que van a variar aquí va a ser esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer suposiciones. Digamos que yo voy a hacer para este 8, ¿ya? Ese 8, ¿qué estoy haciendo con eso? Recuerden que en esta tabla era n menos 1, ¿no ve? Entonces, si yo tomo 8,
¿cuánto prácticamente sería n? Tendría que ser 9, ¿no ve? N tendría que ser 9, ya que esto son mis grados de libertad, ¿ya? Entonces yo voy a asumir este 8, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué número va a ser? Este de aquí. Sí, entonces voy a hacer una suposición, digamos, yo digo, a ver, voy a hacer con este mismo color, si n fuera 9, ya les he dicho 9, yo me voy a la tabla y claro que voy a usar uno menos, ¿no ve? Entonces, t, ¿cuánto va a valer? T va a ser 2,306. Ya, entonces, con esto es mi primera suposición. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a reemplazar en la ecuación que les he dado aquí arriba, esta ecuación que está igual en el manual del INGE, otra vez para que lo busquen porque no está en las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a reemplazar, ¿ya? Voy a reemplazar estos valores que yo tengo, o el primer valor que he supuesto. Ya la desviación de esta forma. A ver, mi error relativo. Bueno, aquí solo estoy reemplazando datos, ya muchachos, aquí no es nada nuevo, ¿no ven? Ya, aquí al cuadrado, no se olviden, y voy a sacar este valor. Ya, a ver, yo con mi cálculo de aquí, ustedes también con sus calculadoras para corroborar si está bien y para que agarren agilidad. Ya, a ver, a mí me da 3,64. ¿Ya? ¿Qué hago ahora entonces? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a decir, esta, por ejemplo, es la n que yo he hallado. Y esta es la n que me he supuesto. Miren, yo he supuesto n igual a 9. Aquí prácticamente n igual a 9 voy a decir. Y estos dos, o sea, no se acercan en nada, ¿no ve? Estos de aquí están bien alejados. 3 al 9 es súper alejado. Entonces, esta suposición está errónea, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar otro número, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si se dan cuenta, número de es 20 hacia 9, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Este de aquí tiene que aumentar, ¿no ve? Si yo quiero que este resultado aumente y se acerque al número que yo voy a agarrar, tengo que aumentar eso. ¿Qué significa? Si ustedes se fijan su tabla, aumenta cuando está yendo hacia arriba, ¿no ve? O sea, cuando tiene menor n. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Digamos, si n es igual a 4, digamos, diremos a este 4, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer esto así, este 4 de aquí. No, si n es igual a 5 sería, ¿no ve? No 4. Recuerden que este 4 es 1 menos. ¿Ya? Entonces, a ver, a 5, digamos, va a ser, ¿no ve? ¿Cuánto es TC intersectando en ahí, como yo les he marcado? Es 2,776. ¿Ya? Y bueno, y ahora voy a volver a reemplazar. Esto es como hacer una iteración, ¿de acuerdo? Ahorita se ve medio extraño, pero les aseguro que cuando estén más en carrera, van a seguir haciendo seguramente en sus carreras de esta misma forma, ya iteraciones para otras operaciones y esas cosas. Sí, si ustedes ahorita aprenden y se dan cuenta a qué se refiere, le van a entender más fácil, ¿de acuerdo? Ya, entonces voy a bajar un poquito. Ya, entonces, ¿cuánto me da esto? Ya, vamos a ver. Ay, no. Miren, aquí estoy reemplazando. Tienen que reemplazar el valor ¿no ve? Que han escogido. 776. A ver. Aquí ya me da 5,28. ¿Sí? Ahora, miren, si yo otra vez veo y tengo que comparar con cuál, no van a comparar otra vez con el 9, tienen que comparar con el otra vez, con la otra suposición que han hecho, ¿no ve? Y la otra suposición es este n igual a 5, ¿ya? No vuelvan a comparar con el 9, sino con el n igual a 5, con el segundo.
Si se fijan bien en estos dos ya se parecen, ¿de acuerdo? Y están muy próximos. Entonces, ¿qué significa? Significa que con este sí me funciona, ¿no ve? Pero como tampoco es exacto, ¿qué hago yo? Tengo que agarrar uno arriba, ¿de acuerdo? Es como redondearlo, digamos, ¿no ve? Es como redondearlo. Entonces, ¿qué hago? ND va a ser igual a 6, ¿sí? Siempre tienen que redondear uno arriba, ¿ya? Y ahí acaba prácticamente, ese es el punto 2 de la guía, ¿no ve? Dice, comprobar el cálculo de ND realizado en el punto 1 del procedimiento. Eso tienen que leerlo bien para seguir, para interpretar bien qué van a hacer en su informe. ¿Ya? Esos chicos. Así se hace este cálculo de la N, ¿de acuerdo? Yo voy a completar las diapositivas para aumentar esta partecita porque esta no la hice. Ya. ¿Tienen alguna pregunta aquí, chicos? ¿Han entendido esta parte? Para que repita, no se preocupen, yo puedo repetir para que se entienda bien. Ya, pero antes, a ver, vamos a hacer otra pequeña recapitulación, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque tal vez se han perdido. Ya, esta es la fórmula, ¿de acuerdo? Lo que está arriba es la fórmula, eso está en el manual. ¿Qué hago? Yo voy a usar los datos que ya he calculado antes, ¿no ve? Por eso yo me he puesto aquí esta desviación estándar, mi error relativo y mi promedio. Luego, para este TC, porque si se dan cuenta, este es el único, ¿no ve? Ese TC, el que falta como valor, lo demás ya tengo de dato. Yo hago suposiciones. Sí, ¿cómo hago las suposiciones? Ustedes dicen, digamos, si n vale 9, digamos, yo he dicho, ¿no ve? Entonces, en la tabla busco el menor, ¿no ve? Si yo digo 9, entonces voy a tener que buscar el 8. Hallo ese número, el que está con naranjado, ¿no ve? Y bueno, ya tengo mi valor de t. Y eso reemplazo, hago los cálculos correspondientes, hallo el valor y tengo que comparar con lo que yo he supuesto, ¿de acuerdo? Aquí he supuesto que tendría que ser igual a 9, pero a mí me ha salido que es 3, 4, no, así redondeando, ¿no? Pero no se acercan en nada. Entonces yo agarro otro valor. Ustedes hubieran agarrado n igual a 3, n igual a 8, incluso si quieren, pero como se dan cuenta que es muy lejano, entonces se agarran menos, digamos, n igual a 7 y hacen lo mismo. Tienen que ir a la tabla y como yo he dicho 5, entonces estoy buscando uno menos, ¿de acuerdo? Que va a ser el 4, ¿no ve? Porque así es como yo tengo que leer en la tabla. Intersecto otra vez, hallo la t, reemplazo, saco el valor y comparo con el nuevo valor que yo me he dado, ¿no ve? Que era 5, ya no 9. Aquí sí se parecen, son casi iguales, ¿no ve? Aquí casi iguales. Así. Como no son iguales 100%, siempre tienen que tomar uno arriba, ¿de acuerdo? Es como redondearlo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo 5.28, 5.40, 5.20, lo voy a redondear a 6. Y esta prácticamente es su ND, ¿ya? Ya, listo. Ahora sí, vamos a ver un poquito eso de los volúmenes. Ya, entonces, ¿qué me dice? A ver, el punto 3 dice, en base a la tabla 3, a ver, voy a volver a copiar la tabla 3, ¿de acuerdo? Para que no me confunda este, ¿no ve? Aquí vamos a poner. Ya, ahí está, la tabla 3. Estoy leyendo en el punto 3 por si acaso, ya chicos. En base a la tabla 3, determinar los intervalos de confianza para las dimensiones de la arandela. ¿Saben qué es una arandela, no ve? Es como una volanda, ¿sí, no ve? Esos círculos, así como un cilindro bien chato. A ver si me sale bien. ¿No ve así? Bueno, así es una arandela, ¿de acuerdo? Así como una volanda siempre. ¿Qué tiene esta arandela? Va a tener un diámetro externo, va a tener un diámetro interno, ay, y este espesor. Cuando es muy chato ya no se llama altura, ¿no ve, chicos? Es espesor, porque ya no es alto, sino es una parte
un espesor, ¿de acuerdo? Es una dimensión, distancia bien cortita. Ya, a ver qué me dice también. De la arandela a un nivel de confianza a través del 95%, eso tienen que anotarse bien, aunque normalmente siempre es 95%. Dice determinar el intervalo de confianza del volumen, ¿ya? Entonces, ¿cómo era nivel? ¿Cómo era intervalo de confianza? ¿Sí, no ve? Volumen igual al volumen promedio más menos el error del volumen, ¿no ve? Y que también hemos dicho que el error, esto tienen que tener un poco cuidado ya. Ahorita vamos a ver una pequeña diferencia. Como les decía, esta parte ya no es un análisis normal, es propagación de errores, ¿sí? Y esto no ve que hemos usado anteriormente, nosotros no podemos. Bueno, es más recomendable usar la propagación de errores, ¿ya? El problema más que todo en esto de las programas, de hallar el intervalo de confianza, es siempre calcular este error, ¿ya? Este error se calcula partiendo de la fórmula. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la fórmula para el volumen de la arandela? Miren, si esto es una especie de cilindro, ¿cómo es? El volumen de un cilindro, bueno, yo recuerdo que es pi cuartos, ¿no ven? Diámetro al cuadrado por altura, ¿no ve? Ese es el volumen de un cilindro. Ahora, este es un cilindro hueco prácticamente, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a ser su volumen? Vamos a ponerle así volumen de la arandela, así. Es prácticamente, ¿no ve? El cilindro de afuera menos el cilindro de adentro, ¿no ve? Porque está hueco. Prácticamente esa es la fórmula. Entonces, ¿qué es prácticamente? ¿O qué es en sí, mejor dicho? El diámetro externo al cuadrado menos ¿no ve? El volumen del diámetro interno al cuadrado a altura. Ay, ¿cuál altura? Espesor, no se olviden, ya. Espesor. Ya, este es el volumen para la arandela. Aquí factorizando, ¿no ven? Si ustedes igual buscan en los formularios, seguramente van a encontrar el volumen de un cilindro hueco, así totalmente factorizado, con altura seguramente, pero es lo mismo. ¿De acuerdo? Y si no se acuerdan cómo es el volumen de un cilindro hueco, tienen que hacer esta suposición, el cilindro de afuera menos el cilindro de adentro, ¿ya? ¿Cómo se resuelve esto? Yo, para hallar el volumen promedio, lo que voy a hacer es simplemente en este volumen, voy a volverlo promedio, volviendo a todas sus variables promedios. Este espesor, por ejemplo, espesor promedio, por el diámetro externo promedio, ¿no ve? Al cuadrado, menos el diámetro interno promedio. ¿Sí? Hay promedio aquí. Ya, así yo voy a hallar el volumen promedio. Y esto es simplemente reemplazar datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo hallan? Este simplemente, ¿no ve aquí? Para ¿qué hacían? Lo meten en la calculadora otra vez. Van a poder hallar el espesor promedio y su desviación, ¿no ven? Como hemos hecho hace un ratito. Vamos a hacer de un hito, ¿de acuerdo? Porque no creo que nos alcance el tiempo para terminarlo bien, ¿ya? O bueno, vamos a intentar. Ya, entonces así se halla es el volumen promedio, se halla simplemente de la fórmula, volviendo todas sus variables promedio. ¿Cómo se halla el error? Para hallar el error, como les estaba comentando, necesitamos hacer aquí propagaciones. ¿Ya? Propagación de errores. ¿Cómo se hace la propagación de errores? Si ustedes igual han visto en ese manual, prácticamente se hace con derivadas, ¿ya? A ver, ¿cómo lo haría? Mira, yo voy a agarrar mi volumen, este de aquí, ¿no ve? Que este es mi volumen principal. Volumen A, digamos, le voy a poner, ya que es de la arandela. Pi cuartos, espesor, diámetro externo al cuadrado menos diámetro interno al cuadrado. Ya. ¿Qué se hace aquí? Lo que yo hago para hacer la propagación de errores es aplicarle neperiano, ¿de acuerdo? Esto es una ecuación, ¿sí? Véanlo como una ecuación. Entonces yo voy a aplicar neperiano
a ambos lados de la ecuación. ¿Qué va a ser? Va a ser neperiano de el volumen, ¿no ve? Igual al neperiano de todo esto, ¿no ve? Entre paréntesis vamos a colocar. Ya. ¿Qué propiedades tienen los neperianos? Ya, si ustedes se acuerdan, el neperiano, cuando es multiplicación, ¿no ve aquí? Puede distribuirse y se vuelven sumas. ¿No ve? Esas son propiedades de neperianos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Neperiano de pi cuartos, ¿no ve? Bueno, entre paréntesis, más el neperiano del espesor, paréntesis, más el neperiano. Recuerden que no pueden separar esto que está aquí en paréntesis, ¿no ve? Por algo está en paréntesis. No pueden separar estos dos, ¿ya? Este paréntesis no se olvide. Entonces va a ser neperiano de todo eso, ¿de acuerdo? No separen. Ya. Voy a bajar. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que se hace es hacer la derivada prácticamente. ¿Cuál es la derivada del neperiano? ¿Se acuerdan? 1 sobre x derivada de x. ¿No ve? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo el neperiano del volumen de A. Yo hago 1 volumen de A. Bueno, 1 sobre porque ese es su, si yo lo derivo, ¿no ve? La derivada del volumen de A. Ya estoy prácticamente copiando lo mismo. La derivada de una constante. Recuerden que esto todo va a ser un número, ¿no ve? Entonces esto se va a hacer 0, ¿no ve? Exacto. Aquí, 1 sobre E, derivada del espesor, ¿no ve? Más. Ahora, ¿aquí qué hago? Yo voy aquí a aplicar regla de la cadena, ¿sí? Recuerden que estas son variables, ¿no ve? Entonces, lo primero que hago es 1 sobre todo esto, ¿no ve? Exacto, eso hago. Y para la derivada de arriba, ¿qué voy a hacer? Para la derivada de arriba tengo que, este 2, ¿no ve? Que como lo estoy derivando, baja abajo, ¿sí? Diámetro externo. ¿Y qué me queda? Me queda la derivada del diámetro externo. Traten de no confundirse mucho en esto. Cuando agarren práctica van a ver que la van a hacer rápido, ¿de acuerdo? Es lo mismo con este otro. Este 2 baja aquí abajo, diámetro interno, la derivada, cuidado aquí con el diámetro interno doble D, ¿ya? No se confundan. ¿Ya? Y hasta aquí ya he derivado, ¿sí? Entonces, cuando ya termino de derivar, estas derivadas se convierten, aquí vamos a colocar, se convierten en mis errores, ¿ya? Las derivadas se convierten en errores. Sí, entonces eso es lo que yo voy a hacer ahora. Vamos con otro color. Esta va a ser error del volumen de A, ¿no ve? Sobre el volumen de A. Ya aquí lo estoy multiplicando nomás, ¿no ve? Para que me quede más cortito. Este 0 ya no escribo. Error, Promedio. exacto, error del... Así. Y además, cuando ya aplican esto, tienen que ponerle promedios, exacto. Aquí, ¿no ve? Para que no... Una vez que apliquen las derivadas, los errores, mejor dicho, lo vuelven promedios, todo promedio. Más que esto, todo esto lo voy a venir aquí, que va a ser 2, diámetro externo, promedio, esta derivada, ¿no ve? Esta derivada, de aquí, este es mi error del diámetro externo, ¿no ve? Por error del diámetro externo. Ya, ahora, ojo aquí, los errores no se restan, ¿de acuerdo? Los errores siempre se suman. Ahorita yo lo voy a colocar para que vean con otro color, que los errores tienen que colocarlo siempre sumados, ¿de acuerdo? Un error, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo qué cantidad de incertidumbre, ¿no ve? Como hemos dicho, no es exacto, ¿no ven? Los estés en las medidas, entonces los errores no pueden restarse. Si hemos medido dos diferentes variables, entonces los errores de esas dos diferentes variables van a sumar al del volumen, ¿de acuerdo? Entonces, este que era menos, ¿no ve aquí?
Yo lo tengo que volver más y eso siempre tiene que pasar cuando tengan errores, ¿de acuerdo? Aquí tengo error y aquí tengo error, ¿ya? Y abajo, ¿qué me queda? Abajo, bueno, abajo no tengo errores, entonces ese menos se va a mantener, ¿ya? Y promedios, no se olviden promedios. Ya chicos, entonces hasta aquí yo ya puedo calcular el error del volumen de A, ¿no ve? Que va a ser simplemente esto despejado, ¿no ve? Este de aquí arriba, lo despejo, aquí va a pasar, ¿no ve? Todo esto a multiplicar, ¿sí? Entonces como ya se va a acabar el tiempo, sí chicos, ¿no? Hasta aquí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Como esto ya tienen, mira, ¿qué es lo que tienen que hacer entonces en el informe? Lo único que tienen que hacer es hallar estos errores, ¿no ve? ¿Cómo van a hallar estos errores? Como les estaba diciendo aquí, ¿no ve? Tienen estos datos, ustedes deben tener sus datos de ustedes mismos y tienen que hallar con la calculadora, hallan la desviación estándar y con la desviación estándar, ¿qué van a hallar, no ve? Tienen que hallar su error, ¿no ve? Eso ya hemos hecho en el anterior, ¿no ve? Ejercicio. Van a poder hallar los errores tranquilamente. ¿Sí? Porque van a tener espesor, tienen diámetro interno, tienen diámetro externo, van a poder hallar de todos estos sus errores. Los promedios van a hallarlo de ahí nomás, ¿no ve? Haciendo la sumatoria o sacando de la calculadora. Reemplazan y van a hallar un error, ¿de acuerdo? Ahora, eh, para que les quede más claro, mire, yo les voy a, así, haciendo números ya, yo que estaba va viendo, a mí el error, a ver, para que no se confundan igual en esta parte, a mí el error me sale así, ya así me ha salido el que yo he calculado, ¿sí? El volumen a mí me ha salido, así me ha salido, 377. A ver, tienen que tener cuidado al momento de colocar estos datos como una respuesta, ¿ya? Porque así me ha salido, miren, el volumen 92 milímetros cúbicos, ¿ya? ¿Cómo van a colocar esta respuesta? Ya para empezar el volumen que como está aquí arriba, ¿con cuántas cifras significativas tiene que tener? Tiene que tener 3, ya porque el espesor tiene 3 cifras significativas, entonces el volumen también va a tener esa cantidad. ¿Cómo yo hago esto? Lo tengo que llevar a notación científica, ¿sí? Porque hemos dicho que la notación científica no cuenta, ¿no ve? Como cifra significativa, entonces así lo llevan. Y para que concuerde con este error de aquí arriba, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer va a ser así nomás, 3,77 para que sea este por 10 a la 3. ¿Cuánto tendrían que recorrer? Tendrían que recorrer de la misma forma, ¿no ve? A ver, ¿cuánto sería? Sería solo 0,3, así, ¿no ve? Y ahora sí, por 10 a la 3, ¿no ve? Si ustedes ven, esto es lo mismo, ¿no ve? Yo solo he recorrido la coma. 1, 2, 3, ¿no ve? Para que me dé que esta misma por 10, ¿no ve? Capaz a ustedes les salga valores así medio grandes y que tienen que poner así en el resultado. De esta forma, más menos 0,39 paréntesis por 10 a la 3, no se olviden eso, milímetros cúbicos, ¿ya? Y ese va a ser su volumen, ¿sí? Así es como tienen que hallar, así es como tienen que hacer para el volumen. ¿Han entendido, chicos? Porque aquí, miren, esta parte, como les dije, de propagación de errores, vamos a ver igual con más ejercicios para otras fórmulas, porque dependiendo de la fórmula, ¿no ve? Es como tienen que hacer el desarrollo dependiendo a eso. Ahora aquí les estoy adelantando solo porque para que en su informe lo hagan de esa forma. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta?